Marcelo Elizondo, gracias por este ratito. Un gusto. ¿Qué tal? Gabriel. ¿Cómo plantearlo? ¿La economía tiene un plan, el gobierno? ¿Hay un programa económico? Sí, yo te diría que hay un programa, primero una idea de rumbo, hacia dónde va, ¿no? Normalización económica externa, la idea de ir bajando el déficit fiscal, etcétera. El gobierno se planteó una estrategia gradualista, digamos gradualista muy light, o sea, de muy poco ajuste, donde aparentemente tenía el visto bueno de los mercados internacionales, que decían, bueno, si el rumbo es el correcto, financio. Ok. En algún momento, por un acúmulo de situaciones, no porque el gobierno no haya cumplido la parte fiscal, sino por otras circunstancias, dijo, no te presto más, ahora no hay más plata. Y entonces el gobierno tiene que recalcular. Y ahí pasa un gradualismo, yo diría un gradualismo hard, que es todo este ajuste de 1 punto y pico del PBI para llegar a 1,3 de déficit primario, hay que agregarle casi 2,5 puntos, 3,7 de déficit, digamos, para el año que viene. O sea que no es un gran ajuste, porque un gran ajuste, por lo menos decir, el gran ajuste sería no tengo más déficit y ni siquiera necesito endeudarme o incluso cancelo deuda. Ese tipo de cosas está fuera de discusión en este momento para el gobierno y para la sociedad política. Quizás no esté fuera de discusión para el mercado, que a lo mejor te lo exige. Pero ahora el mercado... Claro, el mercado lo exige y la política dice no hay licencia social. Hasta ahora estamos atrás del mercado, porque el mercado exigió ahora un ajuste. Ahora, el mercado exigió ajuste y después vemos, no que te doy plata, el único que dio plata es el fondo. Después vemos, entre unos meses, entre unos trimestres vemos. Estamos en esa transición, donde estamos viendo si se puede volver a acceder a los mercados y nos hemos alejado porque el riesgo país subió de 500 y pico a 700. Estamos tratando de volver... Se activaron y subieron fuerte los seguros contra el default, etc. Estamos tratando de volver a un punto donde sea posible volver a los mercados internacionales. Estamos lejos de eso. Por ahora los mercados internacionales dijeron, Argentina estamos saturados de bonos por situación de emergente, se agrega esto, la tasa de Estados Unidos. Broda dijo, se hartaron de la Argentina. ¿Usted comparte eso? Sí, se hartaron de la Argentina en parte por culpa nuestra y en parte por un cambio de opiniones de ellos en general, por la situación de fortalecimiento del dólar en el mundo es más riesgoso, se agregan cuestiones coyunturales como la de Turquía, todo nos pega. O sea, no es solo error del gobierno, error de visión o de diagnóstico, es también una situación compleja. Entonces, o sea, a la impericia doméstica se le agrega un contexto muy desfavorable y poca fortuna, digamos. Hay impericia en cómo se manejó el programa económico y también hubo una sobreestimación de la capacidad de endeudarse de la Argentina. Es decir, esa sobreestimación estuvo ligada a la percepción en ese momento de que había plata. Bueno, si hay plata, seguimos con este gradualismo muy tenue y hacemos la reparación histórica, que en realidad nadie la pedía, porque así salía el blanqueo, y entonces tuvo una cosa así, y fue de a poquito, de a poquito. Eso se estrelló, no se puede más eso. Y más allá de los errores del gobierno es una realidad, porque a veces es como un partido de fútbol, alguien puede hacer un plan de equipo, hacemos así, hacemos a los 2 minutos te hacen un gol y te cambia el plan. No podemos tampoco, yo diría, no poner todo el acento en los errores de planificación, porque la realidad siempre es compleja. El tema es que cuando hay errores, ¿cómo los rectificás? Ese es el gran mérito de alguien que está a cargo. El gobierno actuó rápido con la crisis, con el tema del fondo. Podía parecer que era suficiente y no es suficiente. Hoy no es suficiente la ayuda del fondo. Entonces hay que seguir. Es como, viste, cuando decís un reemplazo de fútbol, decís, bueno, ahora cambio el otro. La pregunta, Gabriel, y ya voy con Marcelo, pero si la Argentina tiene una crisis de confianza y de credibilidad, ¿no? Porque los mercados no le creen. No le creen, tienen miedo. Dan sobradas muestras de que quieren ir en el rumbo, que el rumbo más o menos es el correcto, pero le están diciendo, a este ritmo no llegas igual. Por eso, digamos, por los factores que vos quieras. La pregunta es, ¿hay una dinámica entonces del equipo económico que está desgastado y que habría que cambiar por parte del presidente? Porque el presidente en un momento cambió el ministro de Economía, digamos. Yo no creo. Un poco menos. Ojo, el tema es, yo diría otro énfasis, que es decir, el mundo, digamos, de los inversores internacionales tiene temor. Vos podés hacer tu rumbo correcto, lo que vos quieras. Tenemos miedo, ya sea por la política, por la situación internacional, por los errores, que las cosas no mejoren. Entonces, vos seguís laburando, hacé todo para que mejoren y vamos viendo cómo viene la mano. Y yo no creo que sea cuestión de cambiar el equipo económico.
porque creo que incluso ahora con la llegada de Caputo, entre Caputo, que está haciendo un trabajo financiero en toda la línea, con el Banco Central y demás, y Duhovne, que está enfatizando en el ajuste fiscal, cómo se va a hacer, yo creo que está bastante alineada la cosa. No hay un problema de equipo, hay mucha mejor coordinación ahora que antes, y mucho más realismo, mucho más calles, se puede decir, en este caso calles mercado, como para liderar la cosa. Lo que pasa es que esto puede llevar tiempo en un momento recesivo complejo. Entonces, donde lo peor no llegó. No se sabe si llegó o no, depende en qué aspecto. Uno esperaría, a lo mejor en lo financiero en una de esas llegó, es lo peor, pero en lo económico todavía faltan algunos meses, nadie sabe muy bien eso. Pero riesgos hay, riesgos de que la cosa empeore hay, y también puede ser que persistiendo la cosa finalmente se levante y de a poco vaya bien, a fin de año la cosecha de trigo, a lo mejor las tasas interiores empiezan a bajar un poco y el año que viene está mejor que ahora. Marcelo, mucho se habla de la falta de dólares de la Argentina. Y en ese contexto había una balanza de pago absolutamente negativa. 10.000 millones de dólares iban por turismo, es decir, la diferencia entre lo que gastábamos los argentinos en el exterior y lo que gastaban los extranjeros acá. La balanza comercial tuvo un déficit enorme de más de 8.000 millones de dólares, de los cuales la mayoría lo justificaba el déficit con Brasil casi. Y teníamos un pasivo financiero, digamos, también. La pregunta es, ¿eso con el tipo de cambio a 30, 31 y no a 20? ¿Cambia sustancialmente o no tanto? El saldo cambia. La Argentina tiene en la balanza comercial en el primer semestre del año un déficit de más de 5.000 millones de este año. Si seguíamos con esa dinámica íbamos a tener este año un déficit comercial, solo el comercial, no toda la cuenta corriente, solo el comercial, que iba a ser mayor que el del año anterior. Con el nuevo tipo de cambio, obviamente las importaciones se ponen más caras y para las exportaciones hay una mejor ecuación para el exportador cuando cobra en pesos. Por tanto, eso va a cambiar, probablemente, es más, en los últimos meses de este año ya no tengamos déficit en los meses finales, noviembre, diciembre, y la balanza comercial este año va a dar un número menos deficitario que el año pasado. Vas a tener un déficit todavía porque acumulás el grande del primer semestre. Ahora, allí hay una caída importante de las importaciones prevista por el tipo de cambio y por la recesión, porque en realidad la Argentina importa básicamente lo que necesita para producir. Insumos para la producción. Insumos, bienes de capital, claro, bienes intermedios, bienes de capital, incluso energía para la producción. Bueno, la retracción de las importaciones tiene que ver con el tipo de cambio y con una menor demanda como consecuencia de que la actividad económica en el segundo semestre va a ser mucho menos generosa. Lo que creo que hay que pensar es que hacia adelante esa ecuación comercial, el saldo comercial, debe modificarse a favor de la Argentina por un incremento de las exportaciones y no tanto por una caída de las importaciones. Y ahí hay que pensar no solamente en una mejora de la ecuación para el exportador por tipo de cambio, sino en la competitividad sistémica, en mejorar la tasa de inversión, en mejorar la calidad de la oferta argentina para competir internacionalmente con atributos, en mejorar el financiamiento para el exportador, en abrir mejores y nuevos mercados y en ordenar el entorno macroeconómico que obviamente, por más que te dé un mejor tipo de cambio, si es muy ruidoso y poco predecible, no alienta negocios de largo plazo. La sensación es que ninguna de las variables claves de la economía hoy tienen orden, digamos. Ni el tipo de cambio, ni la tasa de interés, ni la inflación. Yo te diría, así todo, quizás para poner un poco de optimismo, la situación está mejor desde el punto de vista estructural para empezar una buena política económica. Hoy que hace 3 meses. Que hace 3 meses, que hace 6, que hace 8, que hace un año. Porque tenés la parte fiscal, un ajuste que yo creo que se va a lograr el acuerdo con los gobernadores, que ya es más interesante. Incluso este año es fuerte, bastante fuerte. Y yo te diría que eso hace más viable la Argentina, porque en el fondo hace que necesitemos tomar menos deuda, ¿sí? Que no podemos estar tomando deuda alegremente. Ya vimos lo que pasa cuando tomamos deuda alegremente, por más que parezca, no, tenemos baja deuda, no, pará. Primero que empieza a subir. En cualquier momento el mercado te lo factura. Claro. Entonces, y segundo, que la cuenta de capitales de intereses va subiendo. Claro, entonces ese tema ya está mejor asumido a los palazos, pero está mejor asumido. El tipo de cambio real a 30, media 20, a 18, es un tipo de cambio real más alto que implica un salario más bajo, pero que es necesario para la Argentina y se está asumiendo como tal. Es un buen avance. Y en ese sentido, si bien todavía estamos lejos de poder bajar la inflación y ya pasó un nivel, el tema de la meta inflacionaria diría pasó a un segundo nivel en este momento, porque hay que lidiar con el tema cambiario,
Por otra parte, bueno, el tema de ir deshaciendo las LEVAC también te ayuda a que el tema de la tasa de interés no sea tan amenazante. Sigue siendo amenazante, pero baja su nivel de amenaza. Entonces, yo diría, es probable que pasado todos estos meses tan complicados y si efectivamente Argentina logra lo que se llama un rollover, aunque sea parcial de las deudas, pero que no implique, vamos a poner así, que el miedo hacia Argentina crezca y crezca, sino que se modere, bueno, sea este gobierno o otro que gane, digamos, gane el peronismo, llamémosle racional, el tema puede estar mejor. Y entre paréntesis, el hecho de los cuadernos que afecta a la economía negativamente en estos meses por todo el problema del que no se sabe qué pasa con las empresas, algunos bancos, etcétera, es muy probable que le dé un techo, me meto en análisis político, pero es un techo a Cristina que aleje las probabilidades de un populismo kirchnerista que gane las elecciones. Entonces pareciera que se va a dirimir entre Cambiemos, Macri, y un peronismo no kirchnerista. Y eso también es bueno para la Argentina de mediano plazo, porque no implicaría un cambio brusco de la regla de juego, implicaría algunos matices, pero eso es bueno para darle cierta tranquilidad al inversor de cómo va a ser el desempeño de la economía argentina. Marcelo, a propósito de ello, ¿entendés que se puede arreglar con los bancos el financiamiento para el programa de público-privado de obra pública que el gobierno utilizó como salvoconducto ante la falta y escasez de recursos propios? ¿O que en su defecto el gobierno va a tener que ir a buscar socios afuera y ser garante él para que esas empresas le puedan prestar plata? Porque aparecen muchas, incluso en los cuadernos, y eso no es moco de pavo, digamos, diríamos en el campo, ¿me equivoco? Es cierto que en la Argentina hay pocas empresas, por lo tanto que algunas queden involucradas en estas discusiones vinculadas con la transparencia y delitos es un problema, porque no hay reemplazo. En la Argentina hay pocas empresas relevantes, hay pocas empresas internacionales. No hay muchas empresas que pueden ir a pedir financiamiento en el mundo, empresas locales, digo. Por eso, desde que asumió el gobierno del presidente Macri, salió a pedir inversión extranjera, porque en la Argentina, como tiene una tasa de ahorro institucionalizada muy baja, como tiene un mercado de capitales raquítico, muy pequeño, digamos, casi inexistente, un sistema financiero con una profundidad mínima, entonces tiene pocas empresas relevantes. Pensemos lo siguiente, la Argentina, 30 empresas explica la mitad de todas las exportaciones. La Argentina 30 empresas explican la mitad de todo lo que la Argentina exporta. Hay muy poquitas que exportan mucho y muchísimas que exportan muy poco. Por lo tanto, hay muy pocas empresas que pueden salir a financiarse en el exterior. La Argentina tiene poquísimas multinacionales. Si nosotros miramos las 100 principales multinacionales latinoamericanas, multinacionales nacidas en nuestros países de la región, solo 7 de esas 100 son argentinas. 35 son brasileñas, mexicanas son 25, chilenas son casi 20, Argentina 7. O sea, la Argentina tiene pocas empresas y pocas empresas de envergadura y relevancia. De modo que estén algunas afectadas por esto que estamos discutiendo en estos días, no es un tema menor, porque afecta a los actores económicos. Por eso hemos visto que hay algunos que están diciendo, separemos la responsabilidad de las personas que han estado a cargo de las empresas, de la responsabilidad de las empresas, para no sacar a esas empresas de, por ejemplo, la inversión en infraestructura pública. ¿Y eso se puede hacer o no? Bueno, no sé, es un tema legal que hay que evaluar. Porque la mayoría está planteando, bueno, porque si la empresa que asumió que hizo negocios y tuvo rentabilidad y maximizó beneficios durante mucho tiempo a partir de una práctica ilegal, y la verdad que si uno mantiene a ese contratista haciendo la obra o en su defecto le da una nueva obra, rollo con el subte en la Ciudad de Buenos Aires, también puede pensarse, bueno, pero al fin y al cabo, dale que va. Es un incentivo a que el empresario haga esto, total, después es un gerente el que inyectan, no a la empresa. Y la empresa está hecha por personas, digamos. Ferreira es electroingeniería, Rollo es Rollo, Benito Rollo e Hijos, por más que renunció el viernes. ¿O me equivoco? No te equivocás, pero esto, Paulino... Paolo Roca es Techín. Esto explica la necesidad que tiene la Argentina de la inversión extranjera, que es una necesidad mayor que la que tienen muchos países de la región. Brasil mencionábamos recién. Brasil es un país de multinacionales. Incluso muchas empresas brasileñas han quedado afectadas por los propios procesos judiciales como el Lavallato. Pero hay otras empresas brasileñas que aparecen y ocupan el lugar, cosa que es difícil en la Argentina. Por eso la Argentina necesita tanta inversión extranjera directa, que creció el año pasado sustancialmente, pero que todavía es más baja que el promedio de la región. Bueno, de hecho el año pasado le prestaron a la Argentina a 100 años.
Alguien le dio plata a 100 años también. Hubo una sobreestimación del país por parte de algún sector del mercado, ¿no? Sí. Aparte, Argentina fue el país en un momento que más deuda tomaba de los emergentes en relación a su PBI. Y por eso hubo saturación de los bonos de argentino también. Y eso explica también el repliegue de estos últimos meses. Incluso en un momento cuando aparece algo tan lejano a nosotros como Turquía, algunos fondos que de pronto ven, se asustan muchísimo por lo que pasa en Turquía, salen a vender a Argentina porque necesitan bajar el riesgo de toda su cartera. Entonces, aunque Argentina no tenga nada que ver en el sentido concreto, aparte, por ejemplo, el presidente de Turquía está peleado con Trump, nosotros nada que ver. No hay tantas similitudes, pero estamos dentro del round del grupo de los vulnerables, vendamos a Argentina. Pero porque, bueno, ¿eso es pensable entonces que presione sobre el tipo de cambio y que la presión no cese? Bueno, justamente también algo interesante que logró el Banco Central es esa flexibilidad que también veníamos reclamando algunos economistas, de que se puedan usar las reservas, no para cualquier cosa, ni para tirarlas, pero para poder intervenir en el mercado, porque si vas a incluso desarmar un poco el EVAC y finalmente hay 1.000 millones de dólares que quieren sí o sí convertirse en dólares, tampoco vas a dejar que la devaluación sea cualquier cosa y hagas un ruido enorme en el mercado por no poner 1.000 millones cuando tenés 55, 57. Entonces, es como que en este momento hay distintas herramientas, esa suba de encajes, que también es importante. Bueno, y otras, el jueves el Banco Central. Claro, y que van a seguir seguramente con subas de encajes, a pesar que afecta a los bancos, ¿no? Y con venta de dólares. Todo tiene que ser de una manera con mucho arte, con mucha sabiduría, porque si se te va la mano en vender reservas va a haber problemas. Bueno, pero si reconoce que estamos en medio de una especie de es una tormenta importante, es una tormenta equilibrista y es todo muy sensible. Es una tormenta importante. Y vos podés tener bien el rumbo, vas con el barco, bien harta, una tormenta importante y te pone a prueba tu capacidad. Se convierte en tornado, lo tira al demonio. Te pone a prueba tu capacidad. Sí, yo diría que estamos en un sentido, parafraseando algunas cosas, uno decía, bueno, los argentinos se están ahogando en un vaso de agua, no es un vaso de agua. Tampoco estás nadando en el medio del océano. Quizás es una pileta grande. Si vos sabés nadar, no te ahogás. Si no sabés nadar, te ahogás en una pileta. Entonces tenés que tener capacidad de administrar este lío por muchos meses. Por muchos meses. Entonces, bueno, eso se está poniendo en juego, ¿no? Gabriel, muchas gracias, como siempre, por este ratito. Lo último, Marcelo. ¿Hoy es más fácil exportar o no? Porque el gobierno ha hecho el simple exporta, qué sé yo, ha puesto mucho de comunicación en decir hay que exportar, hay que salir al mundo. Ha vuelto, está claro que hay un viraje en la política exterior. Algunos le endilgan que eso se hizo en un tiempo inadecuado porque el mundo se modificó, cambió, porque el mundo de la globalización ya no es tal, afloran los nacionalismos o la política de Trump, más muros hacia adentro, etc. En cualquiera de los casos, eso de salir al mundo y poner productos argentinos en el mundo, ¿tiene una correlación con un Estado que facilita la exportación y el desembarco de nuevos jugadores en el exterior o no? Bueno, comparando con hace 2 o 3 años, sí, claramente. Hoy tenés tipo de cambio unificado, hoy no tenés retenciones para la mayoría de los productos. Hay algunos instrumentos como la exporta simple, se está trabajando en una ventanilla única para que los trámites sean electrónicos y centralizados. Hoy es más fácil. Ahora, todavía queda mucho por hacer, empezando por el ordenamiento macroeconómico, y a donde no es más fácil es en el resto del mundo. Uno puede ordenar la casa, pero el mundo está un poco más complicado. Es más hostil, ¿ok? Con todo, yo tampoco creo que el mundo esté hacia un proteccionismo como una nueva ideología contra la globalización. A mí me parece que en eso se está simplificando bastante. La verdad es que el comercio internacional en todo el planeta el año pasado creció casi 5% y este año va a crecer 4%. Hay escarceos, hay ruidos, se está generando un nuevo orden internacional, hay negociaciones entre los más pesados, pero todavía no estamos yendo a un proteccionismo que nos cierre mercados. Este año se firmó un gran acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Japón. Estados Unidos ha anunciado con la Unión Europea que quieren empezar a negociar para reducir aranceles. Yo digo, hay oportunidades, hay que buscarlas y saber trabajarlas. Gracias. Placer. Gracias. Claro, gracias. Verdadero gusto.